ha habido una modificación entre el proyecto de la comisión y el texto que va al poder legislativo en el artículo 1092, en el artículo 1092 del Código Civil. Vamos a leerlo. Artículo 1092. Yo diría que complejiza aún más la cuestión. 1092. Y con esto la voy cerrando, no crean que seguimos. Perdón, en 1093. Contrato de consumo. Es el celebrado entre un consumidor o usuario final con una persona humana o jurídica, persona humana, jurídica. No hay, me parece, ¿no? No había pensado en eso, yo lo leí varias veces el artículo, pero no había pensado en lo desacertada de la redacción. Con una persona humana o jurídica que actúe profesional o ocasionalmente, o con una empresa productora de bienes o prestadora de servicios pública o privada que tenga por objeto la adquisición, uso o goce de los bienes o servicios por parte de los consumidores usuarios para su uso privado, familiar o social. Punto. Ahí termina el artículo. Pero ¿qué decía el artículo antes? Luego de esto decía, siempre que no tenga vínculo con su actividad comercial, industrial, artesanal o profesional. La explicación del texto suprimido estaba dada en la circunstancia que, al referirnos al consumo, uso o utilización de bienes o servicios, es relevante que el propósito final no sea disponer del bien o del servicio con carácter profesional, o sea, para a su vez comercializarlo tal como lo obtuvo o luego de transformado, lo que es incompatible con la noción de consumidor. Entonces, la redacción originaria decía relaciones de consumo, sí, pero siempre que se trate del consumidor final. Al haberle quitado siempre que no tenga vínculo con su actividad comercial, industrial o artesanal o profesional, si yo no entiendo mal, el alcance es mucho mayor, se desmadra totalmente. Y por tanto, lo que el codificador, bien o mal, probablemente mal, como dice el doctor Macé, pensó respecto del artículo 7º infine, al prácticamente transformar todas las normativas relativas al consumo, que siempre son más favorables en normas de orden público y no supletoria, me parece que ya alcanza un alcance o una dimensión mucho más amplia de la pensada, ¿no? Este me parece que es un tema que obviamente no se compatibilizó la supresión con el alcance del artículo 7º. Queda ahí. Y todo lo demás que ya explicó el doctor José de Panés, que por suerte me libera de ese tema, que es interesantísimo, pero que es de bastante complejidad. Bueno, artículo 8, principio de inexcusabilidad, la ignorancia de la ley no sirve de excusa para su cumplimiento, si la excepción no está autorizada por el evento jurídico. Y después, bueno, yo decía leer el 7 con el 12, orden público, fraude a la ley. Las convenciones particulares no pueden dejar sin efecto las leyes en la observancia esté interesado el orden público. Repite la solución del artículo de Vélez, nada más que le saca lo de las buenas costumbres. No sé por qué, porque en un montón de otros artículos aparecen las buenas costumbres, por lo cual me parece que hay un olvido. Bueno, el acto y obviamente la normativa dada en contra de las normas imperativas deben seguir la solución que se trataba de evitar, ¿no? En este caso, el acto debe someterse a la norma imperativa que se trata de eludir. Bueno, yo voy cerrando entonces casi matemáticamente la hora y media que me dieron, que ya me parece excesiva, disculpen.
el otro día estuve en Buenos Aires y vino el profesor Robert Alexi y entonces habían 5 ponentes que le hicieron observaciones, entonces él le dedicó 10 minutos a cada uno y miraba el reloj para que no se pasase de contestarle exactamente en 10 minutos a cada uno de los 5 ponentes. Me parece que el código, en síntesis, al menos en este aspecto que hemos tratado, sistematiza, sintetiza, ordena una serie de soluciones que ya venían siendo empleadas por los prácticos del derecho, lo hace de una manera clara, explícita, tiene errores metodológicos, errores semánticos, como hemos dicho. Hay algunos artículos que van a generar polémica o que dan para la polémica, sobre todo si se conectan con otras disposiciones, y por lo tanto es un ejemplo más de lo que ustedes van a seguir escuchando a lo largo de estas sesiones. Lo que decía muy interesantemente en José Coney, vuelvo sobre el tema de los fines pretéritos, ¿no? Cuando decía todas estas normas que se sintetizan y que no hay referencia. Entonces, ¿a dónde vamos a acudir? ¿Vamos a ir a las leyes anteriores? Por supuesto que van a ir a las leyes anteriores, ¿no? Con lo cual, esto de no tener en cuenta los fines pretéritos, me parece que es esa pretensión revolucionaria francesa de que a partir de ahora cambio el calendario, ¿no? Cambio el año 1 y bueno, y todo sale desde ahora, ¿no? Parece que no, las cosas no son tan así. Tenemos algo que se llama la traditio, la tradición, en la cual nosotros venimos trabajando fuertemente, siempre volvemos sobre eso. Gadamer ha escrito sobre esto páginas formidables, ¿no? ¿Cuál es el pensamiento más tradicional, decía Gadamer? Con esta expresión quizá un poco provocadora, voy a terminar. Él decía, nosotros razonamos mucho a partir de precomprensiones, de preconceptos, ¿no? Sí, nuestra cabeza está formada en un conjunto de disposiciones, de criterios que vienen dados, que hemos estudiado, que hemos recibido, que muchas veces no nos damos cuenta. Dice, ¿y quién es se llama eso prejuicio o precomprensión, ¿no? Vorurteile, en alemán, es la palabra que utiliza Gadamer. Y dice, ¿y quiénes son los que verdaderamente son los más prejuiciosos de todos? Los juristas, dice él. Porque los juristas todo el tiempo están pensando en el precedente, que es justamente el praejudicium, es el prejuicio, es el juicio previo. Cuando ellos van a ver esta solución, ¿y qué dijo la Corte? ¿Y qué dijo la doctrina? ¿No? Y a partir de ahí empiezan a razonar y a argumentar, y todos van a decir, bueno, no, esta solución no me parece muy buena, bueno, pero es a partir de ahí, ¿no? Sí. No es un pensamiento nuevo. Entonces yo creo que este código es eso, ¿no? Permite un avance, pero que va a ser siempre a partir de todo lo hecho, que no es poco. Muchas gracias.